Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a hacer un cofre a partir de una lata de atún. Si quieres recibir una notificación cada vez que suba un vídeo, simplemente tienes que seguir dos pasos. Primero dale al botón de suscribirse, el que es de color rojo, y luego tienes que clicar encima de la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que haya un vídeo nuevo. ¿Os apetece verlo? Pues ¡dentro vídeo! Esta es la lata de atún que vamos a decorar. Es una lata grande. La tapa que tiene de plástico está muy ajustada y si decoramos no va a cerrar, así que vamos a crear nuestra propia tapa. La tapa la voy a hacer a partir de cartón reciclado. Cogemos la medida de la lata y hacemos dos círculos. Yo he decidido hacerla doble porque así será más firme. Entre los dos cartones voy a poner barniz cola para pegar. El borde lo vamos a reforzar con cinta de carrocero o cinta de enmascarar, así también le vamos a dar un aspecto más liso. A esta tapa le vamos a poner un tope para que no se mueva, simplemente tenemos que hacer un círculo más estrecho. Compruebo que cierra bien y ahora voy a reforzar el último trozo de cartón que hemos puesto con la cinta de enmascarar. Esta parte de dentro la voy a pintar y para no tener que ponerle imprimación le voy a poner cinta de carrocero o de enmascarar. Y así también le damos más firmeza a nuestro cartón. Con mi imprimación para la lata de atún voy a utilizar gesso. La clave para que no se oxide es darle una capa muy finita con una esponja. El gesso se secará muy rápido y no dará lugar a óxido. Vamos a dar una capa finita de gesso por toda la lata. Esta vez voy a decorar la lata con cuerda, en concreto cuerda sisal. Para pegarla voy a utilizar el mismo barniz cola que hemos utilizado antes. Vamos a impregnar del barniz cola la cuerda y también la superficie donde la vamos a pegar. Lo que vamos a hacer es enrollar la cuerda. Situamos la cuerda en el centro y vamos a ir añadiendo vueltas de cuerda hasta llegar al final. También podría hacerse con silicona caliente, pero también corremos el riesgo de quemarnos y que queden pegotes de silicona. Con este método, a la vez que estamos pegando la cuerda, la estamos endureciendo y protegiendo. Y el acabado es mucho más bonito. Simplemente es cuestión de paciencia. Una vez se coge el tranquillo, ya se va muy rápido. Simplemente es ir girando la cuerda e ir pegándola. Sobre todo aseguraros de que está bien centrada.
Si hace falta, volvéis a mover las cuerdas, pero esa es la clave para que quede bien. También le voy a poner cuerda en el borde de la tapa. Si vosotros no queréis hacerlo, le podéis poner una cinta o cualquier adorno. Pero a mí me parece que con la cuerda queda mejor rematada. Una vez hemos llegado al final, vamos a cortar en bies la cuerda, así se va a notar menos el corte. También vamos a forrar el exterior de la lata con la cuerda sisal. Es el mismo método, simplemente tenemos que ir aplicando la cola, ir enganchando la cuerda y hacerla rodar alrededor. Como la cuerda absorbe, si no queréis gastar tanto producto, lo podéis mezclar con agua. Es muy fácil, simplemente aplicar cola, aplicar la cuerda e ir rodando. Y para que se note menos el inicio y el final, cortar en bies. Ya tenemos forrada la lata, ahora vamos a dejar que se seque la cola. Este es el resultado una vez seca la cola. A mí ya este acabado me gusta, es rústico y bonito, pero como quiero hacer decoupage lo voy a pintar de blanco. También voy a pintar el interior con pintura acrílica de color blanco. En el interior tenemos dos tipos de imprimación diferente. En la tapa hemos puesto cinta de enmascarar o cinta de carrocero. Así que podemos pintar directamente encima con la pintura acrílica. En cambio, dentro de la lata hemos puesto gesso. Y también podemos pintar directamente con la pintura acrílica. Yo voy a pintar la cuerda de color blanco porque creo que le va a dar un aspecto más homogéneo y luego podremos decorar con decoupage.
Como esta pintura tiene gran poder de cobertura, solo vamos a necesitar dar una capa. La cuerda de la tapa también la vamos a pintar. Y así es como nos ha quedado nuestro cofre. Parece una mini cestita de mimbre, ¿verdad que sí? Ahora simplemente vamos a hacer un poquito de decoupage para darle un toque romántico. Para hacer decoupage he elegido esta servilleta con estos motivos de rosas que me encantan. Para hacer decoupage simplemente tenemos que quedarnos con la primera capa de la servilleta. Con un pincel vamos a hacer una guía por donde queremos recortar la servilleta, así no tendremos problemas a la hora de recortarlo con la mano. Al recortar con la mano creamos una pelusa alrededor de la servilleta que hace que se integre mucho mejor y no se noten los cortes. La servilleta la vamos a pegar con este barniz cola que es especial para decoupage. Simplemente tenemos que darle una capa por encima de la servilleta. A la vez que estamos pegando también la estamos protegiendo. También podemos decorar los laterales. Para proteger yo voy a darle una capa de este barniz Dura Clear de la marca DecoArt en acabado satinado. Este barniz es poliuretano. Es al agua por lo que podemos limpiar nuestros pinceles con agua y jabón, pero repele la humedad y podemos utilizarlo tanto para interior como para exterior. Así que una vez seco el barniz, si queremos limpiar nuestra pieza podemos darle con un pañito húmedo. Para abrir y cerrar con mayor facilidad la tapa voy a utilizar esta agarradera de cajón que vamos a atornillar. Lo he comprobado y queda muy firme, así que no tendremos problemas. Y ya tendríamos acabado nuestro cofre, que además de ser muy útil porque podemos guardar un montón de cosas dentro, también es muy decorativo. Lo podemos utilizar como joyero, como costurero y también como botiquín, ¿por qué no? Te recuerdo que si te ha gustado el vídeo, me harías un gran favor si lo compartes en tus redes sociales y con tus amigos. Solo tienes que elegir la red social que prefieras y luego publicarlo en ella. Que compartáis los vídeos es la gran motivación para continuar con el canal. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado, regálame un like y déjame un bonito comentario. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!